Bienvenidos a la sexta temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal donde ponemos palabras a lo que sentimos y damos sentido a lo que vivimos. Muy buenos días y bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que toca muy de cerca a muchísimas personas: la imagen corporal y la autoestima, la relación con nuestro cuerpo, los mensajes que recibimos desde fuera, la comparación constante y todo lo que eso impacta en nuestra manera de vivir. Y para ello me acompaña Rocío Rodríguez, psicóloga experta en TCA, imagen corporal y trauma. Rocío, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida al podcast. Hola Miriam, gracias a ti por invitarme. Estoy encantada de estar aquí y con muchas ganas de hablar de todos estos temas que has comentado, que me parecen súper necesarios además. Totalmente. Pues muchas gracias a ti. Me hace mucha ilusión tenerte aquí, sobre todo porque hoy vamos a hablar de un tema que preocupa y atraviesa a muchísimas personas, como es el tema de la imagen corporal y la autoestima. Y no se me ocurre mejor manera de empezar la conversación que definiendo, ¿no? Cuando hablamos de percepción de la imagen corporal, ¿a qué nos referimos realmente y cómo se relaciona con la autoestima? Miriam, cuando hablamos de imagen corporal, creo que lo primero que tenemos que decir es que hay que diferenciar entre lo que es imagen corporal y apariencia, ¿vale? Porque son cosas distintas. La apariencia es cómo me veo y la imagen corporal es una construcción muchísimo más compleja. Entonces, la imagen corporal está compuesta como por cuatro pilares, ¿vale? Los aspectos perceptivos, que es cómo percibo mi cuerpo, su tamaño, el peso, la forma, en su totalidad o por partes. Otro pilar son los aspectos cognitivos, que es lo que yo pienso de mi cuerpo, creencias, valoraciones que despierta el tamaño de mi cuerpo, pensamientos. El tercer pilar son los aspectos afectivos, es decir, qué emociones me despierta mi cuerpo en función también de todas estas creencias que tengo hacia él. Y por último, está la rama de, digamos, los aspectos conductuales, que es lo que hago con mi cuerpo, ¿vale? ¿Por qué me gusta explicar siempre esto, Miriam? Porque muchas veces creemos que la imagen corporal depende solo de la percepción, ¿vale? Y no es solamente la percepción, es lo que pienso, lo que siento, lo que percibo y lo que hago con mi cuerpo. Todo esto eh, es lo que compone la imagen corporal, ¿de acuerdo? Y luego, por otra parte, en cuanto a cómo está relacionado con la autoestima, tenemos que imaginarnos que el autoconcepto, que es un poco pues, el concepto, ¿vale?, que tenemos de nosotras, está formado como si fuera un puzzle por varias piezas y una pieza es la imagen corporal, ¿vale? Entonces, la autoestima al final es la valoración que yo hago del autoconcepto. Y como decía, hay una parte del autoconcepto que es la imagen corporal. ¿Qué pasa? Que cuando la imagen corporal está sobrevalorada en el autoconcepto por encima de otras características o cualidades, es cuando la autoestima depende muchísimo más o de una forma más directa de la imagen corporal, ¿vale? Entonces, la autoestima va a estar influenciada por la imagen corporal en función de la importancia que le demos a la imagen corporal desde la persona que somos. Y luego, respecto a la imagen corporal, también me gusta contar siempre que a veces pensamos que la imagen corporal es algo como una foto que tenemos de nosotras mismas, ¿no? Y la realidad es que la imagen corporal es dinámica, o sea, va cambiando también a lo largo del ciclo vital, de las experiencias, del contexto en el que estemos. Bueno, me parece importante también decirlo, ¿eh? Más que nada, por eso que a veces pensamos que es algo estático. Otra cosa es que el ideal que tenemos en la cabeza quizás sí que es más estático y cambia menos, ¿no? Pero la imagen corporal no. Sí, además yo creo que la insatisfacción corporal diría que es algo aprendido, ¿no? Porque nadie nace odiando su cuerpo. Digamos que se va construyendo un poco con lo que aprendemos del entorno, de la cultura, de los mensajes que recibimos. Y con esto no pretendo buscar culpables, sino reconocer como esas influencias para ganar margen de acción y decidir desde un lugar más consciente, ¿no? Claro, sí, sí, es justo así, Miriam. La imagen corporal está atravesada por nuestro contexto, nuestra cultura, por cuestiones políticas, incluso de la misma forma que nuestro autoconcepto también lo está atravesado por todas estas áreas, vamos a decir, o dimensiones, ¿no? Entonces, la insatisfacción corporal viene, yo siempre explico, ¿no, Miriam? Que al final la insatisfacción corporal viene de la distancia que hay entre mi yo ideal y mi yo percibido, ¿vale? Cuanto más distancia hay entre lo que soy y lo que me gustaría ser, mayor insatisfacción hay.
¿Qué pasa? Que ese ideal es el que está construido a través pues, de todo este contexto sociocultural, ¿no? Donde se sobrevalora la delgadez, ¿no? De hecho, es uno de los pilares de la violencia estética al final, ¿no? Que recibimos sobre todo las mujeres en este contexto en el que vivimos. Y, y de alguna forma, como tú decías, sí, claro, se aprende, ¿no? Se aprende lo que es estar bien, o se aprende cómo tenemos que estar pues desde nuestra primera infancia, ¿no? En las pelis que veíamos, yo no sé qué edad tienes tú, Miriam, yo tengo 39 años, ¿vale? Y yo cuando era pequeña, las pelis Disney, pues bueno, pues ahí estaban todas las princesas que podían ser un pelín diferentes en cuanto a pelo, color de piel, pero todas estaban delgadas. Y eso era lo que estaba bien, porque tú no querías ser la villana, tú no te querías disfrazar de la Úrsula, de la Sirenita, que por cierto era la que estaba gorda. Tú querías ser la Sirenita, que era la que estaba delgada, ¿no? Entonces al final, todos estos inputs que vamos recibiendo desde la infancia, adolescencia, la edad adulta, bueno, es toda la vida, ¿no? Al final, donde el ideal de belleza está predominado por la delgadez, pues es lo que integramos como algo normal y como algo deseable y como algo que tenemos que conseguir sí o sí, ¿no? No hay diversidad corporal, no hay referentes, cada vez hay más, ¿no? Pero en mi época no lo había. Entonces sí, se construye a través pues, de todo lo que nos rodea y, insisto, ¿no? Generando un ideal que es inalcanzable al final para la mayoría de mujeres que habitamos este planeta. Totalmente, hablabas de todos esos referentes, ¿no? Que nos llegan a través del cine, de la televisión. Y luego también yo creo que la insatisfacción corporal no se queda en algo aislado, sino que se cuela en diferentes áreas de la vida cotidiana, ¿no? Porque la ropa, por ejemplo, qué cantidad de sufrimiento generan las tallas, ¿no? O el movimiento, cómo nos Ujú. acercamos al deporte muchas veces desde la obligación o desde la idea de quemar calorías, entre comillas, ¿no? Más que desde el disfrute. Y por supuesto la comida, cómo hemos aprendido a que lo que comemos va a tener un impacto directo en el cuerpo y desde ahí acabamos restringiendo o evitando muchos alimentos. Entonces, ¿qué pasa, no? Cuando toda esta relación con la ropa, el deporte, la comida, se vive desde el malestar en lugar desde el cuidado. Pues Miriam, pasa pues lo que pasa, lo que le pasa a muchas mujeres, ¿no? Que tenemos a nosotras mismas, incluso a mí me ha pasado. Yo nunca he tenido un trastorno alimentario ni he tenido una mala relación con mi cuerpo especialmente, ¿no? Pero la insatisfacción corporal es transversal, más allá de las etiquetas diagnósticas, ¿no? Es algo que está ahí constantemente. Entonces, ¿de qué forma se convierte en esto algo limitante en nuestra vida, ¿no? Pues como tú decías muy bien, ahí donde vamos al final, ¿no? Claro que una persona, eh, y ya te digo, esto ya no tiene que ver tanto con la insatisfacción corporal, sino pues con la gordofobia y el estigma de peso, ¿no? Que está ahí en el sistema y a nivel sistémico y estructural en nuestra sociedad. ¿Qué pasa? Que una persona que va a comprarse ropa, ¿no? A cualquier tienda de cualquier centro comercial y no encuentra ropa de su talla, claro que provoca una insatisfacción, ¿no? Con el cuerpo, pero porque terminamos pensando que la culpa la tiene el cuerpo, cuando la culpa está fuera y está en la tienda, que no quiere gastarse dinero en fabricar más tallas, ¿no? Porque dicen que, bueno, que es muy caro, esto es otra movida, Miriam, ¿no? Pero bueno, al final acabamos pagándolo con nuestro cuerpo. No somos críticas con esto por lo general. No solemos decir, es que el problema está en la tienda, el problema está en mí. Y al final es algo circular, eso es lo que genera la insatisfacción corporal, ¿no? No es tanto como mi insatisfacción impacta en cuando me voy a comprar ropa, sino como cuando voy a comprar ropa genera esa insatisfacción, ¿no? Exactamente lo mismo cuando yo me voy a una clase de spinning, por ejemplo, Miriam, y constantemente me están diciendo que tenemos que quemar lo que hemos engordado en verano, ¿no? Ahí hay una intención clarísima de que el movimiento sirve o tiene que servir para adelgazar, cuando el movimiento del cuerpo tiene innumerables beneficios en nuestra salud física y mental, ¿no? De hecho, cuando buscamos adelgazar a través del deporte, por lo general, tiene un impacto muy negativo en nosotras, ¿no? Pero claro, allí donde vamos es así constantemente. Entonces, yo creo que más que cómo impacta el hecho de que yo me sienta mal con mi cuerpo a la hora de hacer cosas, es como cuando hago cosas, cualquier cosa, muchos de esos sitios hacen que yo me sienta mal con mi cuerpo, ¿no? Y que reafirme un poco la idea de que lo que tengo que hacer para estar bien o para encajar es cambiar mi cuerpo, ¿no? Y de ahí bueno, pues de ahí nace un poco también la cultura de la dieta, ¿no? Como tú decías, que al final la cultura de la dieta es un sistema de creencias
en el que hay una sobrevaloración de la verdadez, se castiga en una determinada forma de comer y se ensalza otra determinada forma de comer, ¿no? Moraliza la comida, categoriza los alimentos en buenos y malos. Es decir, en el sistema te genera un problema y la cultura de dieta viene como a darte la solución. La cultura de dieta, insisto, no hablo solamente de dieta restrictiva, sino hablo de todo lo que pasa, ¿no? Con el deporte, con la comida. Entonces, claro, es un sistema que está muy bien montado, ¿no? Porque al final, ¿quién gana de todo esto, Miriam? Pues la industria de la belleza, ¿no? Ya sabemos que la industria de la belleza es una industria billonaria, que facturan un montón de dinero a través de nuestros complejos, ¿no? Entonces, ahí hay como un sistema muy bien organizado, ¿no? Donde me generan un problema, me dan la solución y todo esto pasa por alcanzar algo que es ese ideal de belleza, que es inalcanzable, en el que vivimos en esta constante insatisfacción con nuestros cuerpos. No sé si me he explicado, Miriam. Totalmente. Y fíjate que en todo esto que estamos hablando hay una idea muy potente y es que muchas veces incluso procrastinamos la vida por un cuerpo, ¿no? O sea, es decir, imaginamos que si mañana nos despertáramos con el cuerpo que siempre hemos deseado, de repente haríamos un montón de cosas que ahora no nos permitimos. Pues yo qué sé, Ujú. ponernos esa minifalda, hacernos más fotos, ir a la playa sin vergüenza, abrirnos una app de citas, atrevernos a iniciar más conversaciones, incluso hablarnos mejor o vivir con menos rigidez. El problema es que acabamos actuando como si tener otro cuerpo fuera la condición necesaria para poder disfrutar o atrevernos a hacer lo que queremos, ¿no? Y ahí está un poco también la trampa que decíamos, ¿no? Es como que posponemos experiencias, planes, sueños, esperando a que llegue un cuerpo distinto, pero claro, mientras tanto, ¿qué pasa con la vida que tenemos hoy, ¿no? O sea, ¿estás a la espera de que llegue otro cuerpo para entonces sí empezar a vivir? Esa es la pregunta. Sí, bueno, yo creo que esta es la creencia, ¿no? Y la idea que tienen muchas mujeres, Miriam. Mira, hay una mujer que se llama Magdalena Piñeiro, ¿vale? Que ella es una de las referentes en el activismo contra la gordofobia aquí en nuestro país. Y en su libro 10 gritos contra la gordofobia habla de un término que ella lo llama el cuerpo tránsito, ¿vale? Y habla precisamente de esto, el cuerpo en el que vivimos mientras tanto, ¿no? Mientras tanto adelgazamos. Entonces, este cuerpo, pues no es digno de ponerse un bikini, de salir a la calle, de ponerse una falda corta, de ligar, de viajar, ¿no? Vivimos en ese mientras tanto, en ese cuerpo tránsito, que el objetivo principal de este cuerpo es cambiarlo y que encaje en ese molde en el que la mayoría, como te decía, estamos excluidas totalmente, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Y al final ahí se nos escapa la vida entre los dedos, porque lo que hacemos es ser observadoras de la vida, esperando, imaginando, viviendo planes que de momento yo no me permito hacer con este cuerpo, ¿no? Y eso alarga la guerra con el cuerpo, con la comida, el sufrimiento, el desarrollo de un mogollón de psicopatologías, ¿no? Eh, Mira, el otro día también vi un vídeo en redes, Miriam, de Ceci Wallace, ¿vale? Que es otra activista, y contra la gordofobia que decía, hazlo gorda, ¿no? Se grabó un vídeo y dijo, hazlo gorda, no pasa nada, no pasa nada, hazlo gorda. Y yo pensaba, joder, si es que sí, ¿no? O sea, necesitamos más voces como estas, porque realmente, ¿a qué estamos esperando? Y lo peor, Miriam, como decíamos, es que ese ideal de belleza que esperamos en este cuerpo tránsito y que esperamos alcanzar es cambiante. Cambia cada 5, 6, 10 años, 3 años, ¿no? Hasta hace 2 días se llevaban los pechos muy grandes y ahora la Kim Kardashian se ha quitado las prótesis de todos los sitios y ahora se lleva otra vez como en los 90, ¿no? La extrema delgadez. Entonces, cuando parece que te estás acercando, de repente vuelve la insatisfacción porque ese ideal ha cambiado otra vez, ¿no? O sea, esto se puede alargar pues toda la vida al final. Totalmente. Yo creo que al final es lo que tú decías, ¿no? Muchas veces estamos viviendo ahí en un papel secundario esperando a saltar al papel de protagonista, pues porque no nos atrevemos, ¿no? En el cuerpo que tenemos ahora. Y bueno, yo creo que en este proceso también aparecen muchas emociones, ¿no? El miedo, la culpa, la ansiedad, la vergüenza. Y en gran medida yo creo que vienen de asociaciones aprendidas, ¿no? Tipo, oye, si me como un dulce siento culpa porque asocio ese dulce con subir de peso y a su vez subir de peso para mí conlleva rechazo. O la vergüenza, ¿no? Que decías de apuntarme a una clase de spinning pensando que ese lugar no es para mí, porque me digo que no tengo el cuerpo de gimnasio. Entonces, claro, son significados que vamos incorporando y que acaban condicionando nuestras conductas. Por eso
parece importante como detenernos aquí en qué papel juegan estas emociones y qué es lo que más te encuentras en consulta. Las emociones centrales, cuando hay problemas con la comida y con el cuerpo, sobre todo con la imagen corporal, son la vergüenza y la culpa, ¿vale? Estas son las dos emociones que más predominan. Sobre todo el tema de la vergüenza, que además es como muy interesante, está como muy estudiado, ¿no? A nivel de tratamiento y de trabajo con los trastornos alimentarios, la vergüenza corporal. Porque cuando hablamos de vergüenza en relación a la imagen corporal, solemos hablar de vergüenza crónica o de vergüenza internalizada, ¿vale? ¿Qué significa esto? Eh, Entre lo que se diferencia la culpa y la vergüenza es que la culpa tiene que ver con algo que siento que he hecho mal, que esto aparece mucho en la relación con la comida y luego hablamos de ello, ¿vale? Pero cuando hablamos del cuerpo, no es que yo sienta que he hecho algo mal, es que lo que siento es que yo estoy mal, ¿no? Esa es la vergüenza crónica, cuando tú creces y convives toda tu vida pensando que hay algo malo en ti. Entonces, el leitmotiv un poco de la persona que crece pensando que es un error, no que he hecho algo malo, sino que yo soy mala, que yo estoy defectuosa, se pasa toda la vida tratando de esconder esa vergüenza, ¿vale? Y aquí hay como tres mecanismos que aparecen para ocultar esta vergüenza crónica. Uno es la complacencia. Es decir, si yo eh, cedo a las peticiones de todo el mundo, si yo soy camaleónica, me transformo pensando en lo que los demás quieren más que en lo que yo quiero, de esta forma les gustaré y ocultaré ese error y ese fallo interno que yo siento que tengo, ¿no? Así nadie lo va a ver. Otro mecanismo de defensa delante de esta vergüenza es la autocrítica, ¿no? Estar todo el rato como hipervigilante con una misma y como amenazándonos casi, ¿no? Como, ojo, cuidado, no te creas que tú eres, no te creas que tú puedes, porque recuerda que tú estás defectuosa, tú no eres como el resto, ¿no? No eres igual de digna. Y otro mecanismo que aparece es la autoexigencia, ¿no? Es decir, yo para estar a la altura de la media tengo que pedirme más que el resto, porque yo parto de un lugar mucho más atrás, porque yo estoy mal, ¿no? No como los demás que son normales, ¿entienden? ¿No, Miriam? Entonces, un poco el funcionamiento termina siendo este, ¿no? De trabajar la vergüenza crónica, que está muy vinculada, como decíamos, al autoconcepto, a la identidad, a la persona que soy, es un trabajo central en psicoterapia cuando hay malestar, ¿no? Con la imagen corporal. Y luego, por otra parte, está la culpa, ¿no? Que la culpa está muy vinculada al tema de la comida, ¿no? O sea, al final, una de las estrategias que yo desarrollo delante de esta vergüenza es, aparte de las que he dicho, ¿no? Modificar mi cuerpo, evidentemente, porque si mi cuerpo da vergüenza, tengo que cambiarlo y adaptarlo a lo que tiene que ser. Y lo primero que hago para cambiar mi cuerpo es cambiar mi forma de comer, para manipular mi peso, ¿no? Entonces aquí es donde empiezo a categorizar la comida, ¿no? A través de la dieta, la cultura de dieta, todo lo que hablaba antes. Es decir, vale, esto puedo comerlo, esto no puedo comerlo. ¿Qué ocurre? Que cuando yo siento que no merezco comer ciertas cosas porque no tengo un cuerpo que lo merezca, me siento culpable, ¿no? Al final esa culpa nace de esas creencias y de esa moralización que hemos hecho con los alimentos, ¿no? Que este es otro trabajo muy interesante en consulta, es decir, desmitificar ciertas creencias respecto a lo que son alimentos buenos, alimentos malos y sobre todo a la comida que merezco comer, ¿no? Porque yo esto lo escucho muchísimo en consulta. Miriam, no es que yo no merezco comer una tarta el día de mi cumpleaños, yo me tengo que comer un no sé qué de avena, ¿no? Porque claro, yo con este cuerpo, ¿cómo me voy a comer eso? Entonces yo para mí son las dos emociones más centrales. Luego pues siempre acompaña el miedo a engordar, por ejemplo, ¿no? La ansiedad con la comida. eh, sobre todo yo diría esta, ¿no? Sobre el miedo a engordar ya sabemos que está muy interesante porque al final amenaza un poco el self también, ¿no? Es decir, si yo trato de toda la vida cambiar lo que soy, por esta vergüenza que decía antes, engordar va en contra de eso, ¿no? Es algo frontal, es una amenaza. Entonces, bueno, pero yo me quedaría sobre todo con la vergüenza y la culpa, ¿no? Que yo creo que son las emociones como más centrales cuando hay este tipo de problemas.
Y fíjate que hablamos de emociones y de cómo nos afectan, pero no podemos dejar de lado la idea del peso ideal, ¿no? Que es Ujú. curioso cómo, en función de nuestro género, de nuestra altura, se nos asigna un número correcto, entre comillas, ¿vale? De peso, como si existiese un valor predeterminado, estable y aislado de cualquier circunstancia que se supone que debemos mantener a lo largo de la vida. Y claro, la vida es de todo menos estable, ¿no? Porque ¿qué Ujú. pasa si estás lesionada y llevas un tiempo en reposo? O si has sido madre, o si estás empezando a ser más flexible con la comida y eso ha hecho que subas unos kilos de peso, ¿no? O que tus prioridades han cambiado simplemente. O sea, yo creo que al final hay muchas circunstancias que influyen y aunque parezca muy racional, porque lo es, ¿no? Decir, claro, sí, es obvio, el peso pues puede variar, pero yo creo que es un recordatorio que nos tenemos que hacer casi a diario porque se nos olvida y es como fácil caer de nuevo en buscar la cifra ansiada, ¿no? Totalmente, sí, sí, Miriam. De hecho, yo no sé si sabes, ¿no? Pero mucha culpa de que creamos que hay un peso ideal, ¿no? Y que tenemos que alcanzar y que un peso que tenemos que estar ahí, como tú decías, ¿no? De manera estática, de permanecer en ese peso. Mucha culpa de todo esto la tiene el IMC, ¿vale? El IMC, que es el índice de masa corporal, es una fórmula matemática que se inventó un matemático hace tropecientos mil años, ¿vale? Por una cuestión que nada tenía que ver con la salud, ¿no? Lo que pasa es que esto más tarde ciertas aseguradoras norteamericanas lo rescataron y lo utilizaron un poco como baremo para establecer el precio de la mensualidad que tenían que pagar las personas, ¿no? Si tú pesas de tanto a tanto, pues determinamos que tú vas a pagar esto, y si tu MC es de esto a esto, determinamos que tienes que pagar más dinero, ¿vale? Entonces, la Organización Mundial de la Salud ya está hablando hoy en día de que el IMC es una medida antropométrica que está totalmente obsoleta y que no habla para nada de la salud, ¿vale? Hay otros valores, como por ejemplo una analítica, que sí van a hablar de tu salud, ¿no? Lo que pasa es que el tema del peso ideal y del salutismo, que es esta cosa como de que le debemos salud a la sociedad, ¿no? Y a otras personas, están muy vinculadas y por lo tanto, pues siempre que hablamos de peso ideal es, no, es por salud, tú tienes que estar en tu peso ideal, porque... Y todo esto está mal, como te decía, ¿no? Miriam, al final el IMC está obsoleto, la diversidad corporal existe y ha existido desde toda la vida, y si te das una vuelta por cualquier museo, pues lo vas a ver en esculturas, en representaciones, en pinturas, ¿no? Como siempre han existido personas altas, bajas, gordas y flacas. Y yo siempre explico que el peso ideal para cada persona es el peso que corresponde a su vida real, como tú decías, ¿vale? Es decir, yo mi vida real, que trabajo desde casa, tengo un trabajo muy sedentario, tengo una hija que tiene 7 años, soy autónoma, soy emprendedora, soy pareja también, soy hija de unos padres que tengo que cuidar. Lo que me permita hacer esta vida, ¿no? Va a ser lo que yo pese. No sé cómo explicarte, Miriam, ¿no? Pero al final em, tenemos que ajustar y creernos que nuestro peso ideal es el que corresponde a nuestra vida real. No todo el mundo. El otro día también veía un vídeo, ¿no? De una chica que, bueno, veía un vídeo, no, de hecho es de una conferencia, ahora lo recuerdo, y una chica decía, es que quien no saca tiempo para hacer deporte es porque no quiere. Bueno, pues no, es verdad. Y yo pensaba, ¿esta tendrá hijos? No sé, porque vamos, claro, es que eso no es verdad. Es que incluso el tipo de alimentos que consumimos viene determinado por el trabajo que tenemos y por el dinero que ganamos. No todo el mundo puede comprar frutas y verduras y comerlas todos los días. No todo el mundo puede comprar pescado 4 días a la semana y comérselo. Entonces, claro, al final todo eso va a determinar mi alimentación, mi peso, mi estilo de vida. Hay tantos factores que intervienen que pensar y reducir, ¿no? Solamente es que tú tienes que estar en este IMC y esto es lo que tú tienes que pensar, espabila, ¿no? Es como, es que es absurdo, realmente. No sé si me he ido del tema ahora, ¿eh? Miriam, pero un poco, no sé, creo que en esta cosa del peso ideal tenemos que empezar a desmontarla y también entender que se habla mucho del peso set point, ¿vale? Que vendría a ser un poco esto que te comentaba, ¿no? Lo que corresponde a ese peso de mi vida real. Y de hecho, incluso hablaríamos de un rango, no de un número, ¿no? Tu peso ideal es 56 kilos, ¿no? Si es que el peso set, cuando hablamos de peso set point, ¿no? Que se corresponde a esto que te decía, y hablamos de un rango que puede variar entre 4 y 6 kilos. Es que nadie pasa lo mismo cuando se levanta por la mañana que cuando se va a dormir por la noche. ¿Cómo podemos hablar de un peso ideal? No, no tiene sentido. No, hablabas, fíjate, de tema salud versus estética, ¿no? Y me ha parecido curioso porque es verdad que cuando muchas veces nos salimos de ese rango,
digamos que empezamos a seguir dietas, rutinas bajo la bandera de la salud cuando quizás en el fondo es por estética. Y ojo, que es perfectamente válido también, ¿vale? O sea, todos queremos mejorar nuestra apariencia, sentirnos atractivos, pero yo creo que lo importante es que eso no se convierta en una obsesión que condicione nuestras decisiones, ¿no? Ahí es donde para mí entra un poco la diferencia entre estética y salud, que sea la salud la variable que más pese a la hora de elegir y no tanto la delgadez, porque claro, pongamos el ejemplo de una persona que está en recuperación de TCA, pues en ese proceso a lo mejor ha subido de peso. Oye, pues bendita su vida, ¿no? Porque a lo mejor está mejorando, está alcanzando un peso que se correlaciona con estar bien y que se acerca también a una vida que le hace más feliz. Entonces, no todo es un número. No, no, desde luego que no, y que el peso no dice nada de la salud ni del estilo de vida de nadie, ¿no? Además, en relación a esto que comentabas, Miriam, de la estética y la salud, por qué hacemos las cosas o por qué no. O sea, yo siempre digo que cada uno con su cuerpo haga lo que quiera, ¿no? Porque sería una hipocresía decir otra cosa. Pero lo tenemos que hacer siendo conscientes de los riesgos que asumimos, ¿no? Yo puedo hacer una dieta para bajar de peso, ir al gimnasio todos los días, pero eso es uno de los principales desencadenantes de un trastorno de la conducta alimentaria, ¿vale? Y eso lo dice la bibliografía. Es decir, entonces, bueno, pues ojo, ¿no? Yo me voy a poner en riesgo. O sea, hacer una dieta es un factor de riesgo altísimo para desarrollar un TCA. De hecho, es el principal, como te decía. Em, y luego también, Miriam, tenemos que pensar que no todos vamos a hacer lo mismo y vamos a tener los mismos resultados. Yo lo comentaba un día con una paciente, ¿no? Me decía, ¿qué es esta noticia de la Elsa Pataki? ¿Qué dice la Elsa Pataki? Bueno, da igual, no vamos a hablar, esa porque no viene al cuento, pero que yo creo que está fatal esta chica, porque tiene un discurso súper, ¿no? Súper tóxico al final en relación a todo esto, ¿no? Que dice que, claro, que todos los días hace ejercicio, y todos los días hace, entonces, claro, para estar como ella, digo, pues es que tú no vas a estar nunca como ella, ni tú, ni yo, porque al final somos personas diferentes, tenemos una base genética y biológica distinta, o sea, no todo el mundo que va al gimnasio todos los días y come muchas frutas y muchas verduras tiene el mismo cuerpo, ¿no? O sea, que esa es otra cosa, otra idea que tenemos que desmontar también, ¿no? Que, por eso que tú decías, Miriam, porque a veces pensamos, no, pues yo voy a hacer y yo estaré de... No, bueno, pues a lo mejor no, a lo mejor eso no pasa nunca, pero no porque estés haciendo algo mal, sino porque tu cuerpo es diferente al de la otra persona que lo tiene de esa determinada manera, ¿no? Entonces, evidentemente, pues lo guay, ¿no? Siempre es priorizar la salud, es entender que la salud es un concepto muy amplio. De hecho, mira, tengo aquí una cosa apuntada que te quería decir, Miriam, que es que yo no sé si tú conoces la rueda de los determinantes de salud, ¿no? Pero una gráfica que habla de qué cosas determinan la salud de una persona, ¿no? Y esta rueda dice, hay un 7% que es el ambiente, es decir, el aire que respiras determina tu nivel de salud. Hay un 11% que es el cuidado médico, es decir, el tipo de acceso que yo tengo a cuidados médicos también determina mi salud. Claro, tal como está hoy la sanidad, yo de repente pido hora para hacerme una mamografía, me la dan en un año, pues que yo dentro de un año puedo tener un pedazo de cáncer con metástasis, ¿no? Y eso no es porque yo no cuido mi salud, es porque yo no he tenido el acceso al cuidado médico que debería de tener, ¿no? Un 22% depende de nuestra genética e ideología, es decir, hay personas que están predestinadas, digamos, a sufrir algún tipo de enfermedad. Un 24% viene determinado por circunstancias sociales, políticas, económicas, el estigma de peso, por ejemplo, la gordofobia, ¿no? Esto también, un 24% es mogollón, ¿eh? Miriam. Y por último, un 36% depende de mi salud del comportamiento individual. De si fumo, de si bebo, de si tengo mucho estrés en el trabajo, evidentemente, pues también, ¿no? El deporte, la comida, pero no solamente el deporte y la comida, son muchas cosas, ¿no? Entonces, del 100%, solo el 36% depende de cosas que yo pueda hacer. Imagínate, ¿no? Entonces, primero tenemos que entender que la salud viene compuesta por todo esto y cuando hagamos cosas, claro, al final, si yo, como tú decías, Miriam, voy al gimnasio todos los días, pero eso hace que yo esté más obsesionada con la comida y con mi cuerpo, ¿eso mejora mi salud o empeora mi salud? ¿Vale? Yo voy al gimnasio todos los días, pero luego me fumo un paquete de tabaco cada día también. ¿Eso es mejorar mi salud? ¿No? Yo creo que cuando hago algo en pro de la salud que perjudica alguna área de mi vida, entonces no es salud. Entonces lo hago por otro motivo. Que yo insisto, cada uno haga lo que quiera con su cuerpo. Pero pensar que todo eso lo tenemos que hacer por salud es salutismo, no es salud. ¿Vale?
Total. Mira, dices esto y me conecta, ¿no? De manera inmediata con otra idea, ¿no? Que es que hoy en día inevitablemente vivimos rodeados de información. Entonces, al final, las redes sociales han abierto un espacio enorme, como decías antes, pues para cuestionarnos lo que comemos, lo que lleva cada alimento, qué es más saludable, qué no. Y claro, eso en principio podría ayudarnos, ¿no? A elegir mejor, que oye, benditas cuentas, han hecho mucho bien, pero por otra parte, si vamos al otro polo y nos dejamos un poco llevar por todo a ciencia exacta, al final se convierte en lo contrario, ¿no? O sea, empezamos a contar calorías, a medirlo todo, a etiquetar la comida como buena, mala, le atribuimos lo que decías también, ¿no? El componente moral y algo que aparentemente era un recurso que podía estar a nuestro favor, pues se vuelve un poco en nuestra contra y complica más la relación con la comida. Entonces, en este sentido, yo me pregunto, ¿cómo crees que influye esa sobreinformación en nuestro día a día? Y sobre todo, ¿qué margen tenemos para gestionarla, pero siendo flexibles, ¿sabes? Sin caer en tanta rigidez. Yo creo que estamos sobreinformados de todo, ¿eh? En general, o sea, a nivel de nutrición, de psicología, o sea, hoy en día estás a un clic de querer saber cualquier cosa y con la inteligencia artificial, el ChatGPT, por ejemplo, pues nada, son segundos, ¿no? Segundos para tener acceso a cualquier tipo de información, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo que todos estos inputs que recibimos, sobre todo con la comida, con la nutrición, porque al final, en el caso de mis pacientes, es donde más van a buscar, ¿no? No, porque yo sé los suplementos, los ayunos intermitentes, las historias, ¿no? Entonces, primera cosa, tenemos que desconectarnos de todo esto. Si queremos información, tenemos que buscar profesionales cualificados, colegiados, formados, con un enfoque no pesocentrista y con un enfoque de trabajo HAES, ¿vale? Salud en todas las tallas, a los que acudir y a los que revisen mi caso personal, mis necesidades personales y desde ahí poder yo empezar a hacer ciertas cosas con mi alimentación. Vale, porque hoy en día pues tenemos acceso a información muy fiable y tenemos acceso a información, pues un Gimbro de repente, ¿no? Que dice, yo he hecho un curso de no sé qué y tú tienes que comerte 4 huevos al día porque eso es lo que va a hacer que tú la proteína. A ver, esto no es así, pero bueno, pues eso hay gente que lo explica de una manera muy convincente, ¿no? Y que tienen un buen marketing detrás y al final pues lo compras y te lo crees, ¿no? Entonces tenemos que poder discriminar muchísimo este tipo de información, ser muy selectivos con el tipo de información que nos llega y reducir los inputs que recibimos constantemente, ¿no? Por ejemplo, pues cuentas que sigamos, ¿no? Donde constantemente hayan estos mensajes, ¿no? Esto en cuanto a las redes sociales y a la información que recibimos, ¿no? Entonces, yo creo que lo ideal en relación a lo que me decía Miriam, hablando sobre esa flexibilidad, ¿no? Que al final parece que solamente hay una determinada forma de comer y esto es como tiene que ser y así, y si no, eres una mala persona y no lo haces porque no quieres, ¿no? Entonces, yo cuando hablo de flexibilidad, y hablo mucho yo en consulta de alimentación intuitiva, ¿vale? Eh, y hablo como de esa flexibilidad, muchas veces hay personas que escuchan viva la Virgen un poco, ¿no? Cuando yo digo, bueno, vamos a ser flexibles con la alimentación. Me dicen, bueno, pues que claro, si yo fuera flexible, se comería de todo a todas horas. Y yo digo, bueno, pero es que yo no estoy diciendo que haya barra libre, ¿no? Yo estoy diciendo que la flexibilidad no significa que no haya criterio. Tiene que haber un criterio, pero el criterio tiene que ser flexible, precisamente, ¿no? ¿Cómo se flexibiliza ese criterio? Pues mira, y esto yo lo explico en mi libro, Miriam, de esta forma, ¿no? Yo digo, tú imagínate que estás en un ring de boxeo y hay tres contrincantes, ¿vale? Una es las señales interoceptivas de tu cuerpo, ¿vale? Las señales de hambre y de saciedad. Esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestras elecciones alimentarias. ¿Tengo hambre de estómago? ¿No tengo hambre? ¿Cómo está mi nivel de energía? ¿Estoy cansada? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el placer, porque comer es un placer, Miriam, y muchas veces comemos un poco desde pues eso, no tengo hambre, necesitaría comer esto para tener más energía. Vale, ok, pero me apetece, me gusta. No sé cuánta gente se come las barritas estas, ¿no? Que parecen alpiste, ¿no? Pues claro, no solamente lo que necesita mi cuerpo a nivel energético, ¿no? Esas señales que me están pidiendo, sino yo tengo que introducir la apetencia y el placer que es inherente a la comida. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis, Miriam, muchas veces cuando escucho es que tenemos que eliminar el hambre emocional posible. Si el hambre y las emociones van de la mano desde que nacemos, ¿no? Si la primera forma de cuidado que recibimos, que es cuando nuestra madre nos da el pecho o nos da el biberón, es la alimentación. Esa es la primera forma de cuidado que recibimos. Y eso es así desde que nacemos. ¿Cómo vamos a separar? ¿No? Emociones siempre tienen que estar presentes en nuestras elecciones alimentarias.
Y por último, pues nuestra razón, ¿no? La razón, el criterio, de que si yo, por ejemplo, estoy enferma de la barriga, ¿no? Porque tengo una gastroenteritis y me apetece mucho comerme un alimento que sé que va a ser de difícil digestión, por mucho que me apetezca, yo tengo que utilizar mi criterio y mi razón y decir, pues igual hoy no toca, Rocío, quizás mañana, ¿no? Entonces, mi razón y toda la información que yo tengo a nivel nutricional, ¿no? Fiable, vamos a decir que es fiable, ¿vale? La que tenemos, hay que escucharla, hay que escuchar al cuerpo, pero hay que escuchar nuestras emociones y nuestra apetencia también, ¿no? Y para mí ser flexible es unir todo esto dentro de un contexto, ¿no? Dentro de un contexto en el que si yo estoy de vacaciones visitando otro país, por ejemplo, pues voy a querer probar esa gastronomía, que no va a ser lo que yo voy a comer todos los días en mi casa, ¿no? Pero quizás voy a comer diferente de cuando como de manera rutinaria en casa. Y eso también es flexibilidad, ¿no? Entonces, sean como escuchar nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra apetencia, nuestro criterio y adaptarlo al contexto y al momento en el que estamos. Me gusta eso que has dicho también porque creo que tiene que ser una cosa más secundaria, ¿no? O sea, que en nuestra mente no le demos, no lo rumiemos tanto, o sea, sino que sea como una cosa más. En el momento que estás pensando, a ver, he comido esto, ¿cuántos tintos de verano llevo? ¿Cuántas calorías tiene esta comida? Pues claro, al final, y lo que tú decías, yo creo que esta sobreinformación viene en parte por las redes sociales, ya no solo que nos expongan a todo este tipo de información respecto a los alimentos y a la nutrición, sino que también nos exponen a una enorme cantidad de imágenes, de referentes corporales que refuerzan constantemente el canon concreto, ¿no? Y esto, claro, tiene un impacto también porque hay una realidad que no podemos negar, yo creo, y es que existe el privilegio de ser guapa y delgada, igual que existe la gordofobia y la discriminación, que también hablabas de ello anteriormente. Y con un cuerpo normativo, no sé si tienes más oportunidades, pero desde luego tienes más acceso, aunque solo sea algo tan básico como poder encontrar tallas de todo tipo en la ropa. Entonces, claro, al final se ha puesto como sobre el cuerpo la posibilidad de ser exitoso, de tener más valor. Y claro, siguiendo esa premisa, ¿cómo no vas a hacer lo imposible por tener ese cuerpo si crees que en ese cuerpo está la vida que deseas, ¿no? Es que Bueno, que yo creo que lo acabas de explicar, Miriam, a la perfección. O sea, es que el privilegio de la delgadez existe. Es que las personas delgadas tienen más oportunidades. Esto es rotundo. No, no es cuestionable. Porque tienen más oportunidades de salir a cenar a cualquier restaurante porque saben que van a caber en la silla. O sea, partiendo de eso, ¿vale? Hasta lo que comentábamos de la ropa, hasta si hablamos de subirte a un avión, hasta si hablamos de, ¿qué más te voy a decir? Del mundo laboral también, ¿vale? Hay puestos de trabajo en los que personas gordas están excluidas solamente por el hecho de ser gordas, más allá de sus competencias, habilidades, capacidades. Incluso, Miriam, en la consulta médica, o sea, las personas gordas tienen menos posibilidades de tener una mejor salud, no porque sean gordas, porque están peor atendidas. ¿Cuántos casos? Y esto está documentadísimo, Miriam, de personas gordas en una consulta con una dolencia en concreto y no les han hecho caso o les han puesto una dieta. Baja de peso seguro que se te pasa. Entonces, claro, o sea, que ser delgada, o sea, es que, y fíjate, ¿no? Que las personas que somos delgadas, tenemos un cuerpo normativo, tenemos que hacer un acuse de recibo con esto y tenemos que hacer un acto de tomar conciencia, ¿no? De que es un privilegio. Yo he hablado de esto muchas veces en redes sociales y la gente se me ha hecho encima, Miriam. A ver, tú como mujer, ¿cómo puedes decir que tienes un privilegio? Por favor, que lo tengo. ¿Por encima de una persona con un cuerpo no normativo? Sí, lo tengo, desgraciadamente, pero es que es así. Y creo que al final este privilegio tenemos que utilizarlo para darle voz a las mujeres gordas que hablan, ¿no? Pues a estos activistas como las que te comentaba anteriormente, ¿no? Que, que son las que tienen que tener voz. Tenemos que ser un altavoz para ellas, ¿no? Y no tenemos tampoco que hablar de cosas que no hemos vivido y no hemos sufrido, porque no las hemos vivido ni las hemos sufrido. Pero creo que sí que desde este privilegio tenemos que ser el altavoz para que ellas sean las protagonistas un poco de esta lucha y puedan hacer las denuncias necesarias para que las cosas cambien también. sí, yo creo que en este sentido como que hay una pregunta que persigue a muchas personas, ¿no? Y es la de, ¿algún día voy a dejar de desear otro cuerpo? ¿Dejaré de querer estar más delgada, más tonificada, más cerca de ese ideal? Y yo creo que siendo sinceros, con el panorama que tenemos de la industria, de las redes, de los cánones, nuestra propia historia, el hecho de ser mujeres también, ¿no? Probablemente no.
Sí, Pues porque tener un cuerpo que encaja con el canon social, como tú decías, ¿no? Al final trae sensaciones más agradables en muchos aspectos y eso es innegable. Y porque también existe mucho refuerzo positivo, o sea, hacia la delgadez me refiero, ¿no? Es muy común cuando tú adelgazas, uy, qué guapa estás, qué bien te sienta, qué bien te veo. Entonces, claro, yo creo que aquí, ¿cuál es el punto? Que quizá no tenemos que dejar de desearlo, porque bueno, muy está ahí, bien. igual que no queremos dejar de desear ganar la lotería, ¿no? En diciembre. ¿A qué no le hace feliz Claro, un claro, poquito claro. más de billets? A nadie. Pero al final yo creo que también podemos eso, dejar, sin dejar de desearlo, que nos pese tanto, ¿no? Y que vaya perdiendo fuerza a medida que tú ves que con el cuerpo que ya tienes ahora puedes hacer muchas de las cosas que quieres y que te importan en la vida. Y eso yo creo que es muy liberador también. No, muchísimo, muchísimo. Estoy 100% de acuerdo contigo en lo que decías, es decir, o sea, ¿podemos esperar dejar de querer ser delgadas? Bueno, pues yo para mí es un no. Y no pasa nada, ¿eh? Esto no es nada malo. Es decir, el deseo de la delgadez no tiene por qué ser incompatible con cuidar mi cuerpo y cuidarme desde el respeto y la amabilidad y la compasión, ¿vale? Pero es que creo que forma parte de tratarme con compasión, entender que ese deseo es un deseo que viene de fuera, ¿no? De fuera hacia adentro, es decir, que me han sembrado la semilla desde que yo veía las películas de Disney, ¿no? Desde que en mi casa he hecho dieta toda la vida, es decir, desde que el rechazo y el estigma hacia los cuerpos no normativos existe antes de que yo llegara a este mundo, muchísimo antes, ¿no? Entonces, al final el deseo de adelgazar es todo lo que significa adelgazar. O sea, nosotros no queremos adelgazar para estar más delgadas, queremos adelgazar para conseguir éxito, bienestar, aceptación, y sobre todo, yo creo que hay un tema muy importante que es el amor y los vínculos. Es decir, en el momento en el que yo siento que el vínculo con otra persona peligra por culpa de mi cuerpo, yo no quiero este cuerpo. Y te hablo desde los vínculos más primarios dentro de mi entorno familiar. O sea, claro, ¿cómo no voy a querer adelgazar, no? Si adelgazar significa pertenencia, reconocimiento, que me quieran, dignidad. Vamos a poder querer no hacerlo alguna vez. Probablemente no, pero sí que vamos a poder vivir con esto y con esta mochila, ¿vale? Y yo creo que ahí está un poco el tema, aceptar que eso vive en mí, no me tengo que matar. Yo conozco muchas mujeres, Miriam, que llegan a consulta y me dicen, es que me odio por querer adelgazar. Y digo, chica, pero si es que esto yo también, y tu vecino también, y todas también, ¿no? Entonces yo creo que hay que aceptarlo y hay que integrarlo como algo pues, que está ahí con nosotras, pero que sabemos que podemos convivir con ese deseo y que ese deseo no tiene que implicar de forma directa tratarnos mal ni estar en guerra con nosotras mismas y con la comida, ¿no? Y que yo acepto eso, lo dejo ahí y bueno, pues sigo y trato de cuidarme, ¿no? Y trato de tratarme pues con ese respeto y esa amabilidad. Totalmente. Y esto también, bueno, me conecta con una parte más práctica, ¿no? Porque más allá de las reflexiones que estamos teniendo, al final necesitamos como bajar esto al día a día, estas ideas. Y aunque es un proceso que lleva tiempo, y creo que también es importante recordar que siempre hay como pequeños pasos que podemos dar desde hoy mismo, ¿no? Y seguro, pues eso, que hay pequeñas acciones que puedes poner en marcha, como por ejemplo, pues estar sentada en una terraza con tus amigas y no estar metiendo tripa o contando los tintos de verano que llevas, atreverte a ponerte un color que te encanta, aunque casi siempre te decantas por el negro porque es el que más disimula, o centrarte en el presente, en lo que tienes hoy o en esa vida que deseas y te está esperando, o mejor dicho, que no va a esperar por ti, esas cosas a las que quieres acercarte y de las que en realidad muchas veces te alejas porque te has distraído, ¿no? Buscando otro cuerpo. Y con esto no pretendo como reducir un proceso tan complejo a cuatro gestos, porque esto yo sé que es un camino muy largo, lleno de altibajos, que muchas veces se necesita apoyo psicológico como el que en tu caso ofreces, ¿no? Ujú. Pero para mí como que la idea es eso, como ir implementando pequeñas acciones. Estas han sido así algunas que se me han ocurrido a mí, Sí, súper, sí, sí. pero no sé si tú, a modo también de cierre, por el tiempo que tenemos, que yo Sí. seguiría y seguiría hablando contigo porque este tema da para mucho, Sí. pero bueno, por si ha habido alguien que nos Mm. esté escuchando y que le Ujú, haya identificado este tema, ujú, ¿qué le dirías tú que podría hacer a partir de hoy ujú. y qué mensaje o reflexión le Vale, darías? Sobre pues todo esto. mira, yo primero diría que tenemos que, cuando hablamos de hacer este trabajo de manera más pragmática, ¿no? Con la aceptación corporal, y con mejorar la relación con nuestro cuerpo, primero diría que tenemos que diferenciar entre lo que es trabajar en la imagen corporal negativa y la imagen corporal positiva.
porque no son como dos extremos ni dos polos del mismo constructo, ¿vale? Es decir, cuando yo trabajo en la imagen corporal negativa, sano, ¿no? Toda una parte que tiene que ver con esa vergüenza, que está muy relacionada con el trauma también, ¿no? Y tengo que poder trabajarlo y poder reparar de alguna forma. Pero luego tengo que poder trabajar de manera activa en construir una imagen corporal positiva que no se va a construir solo por trabajar en la imagen corporal negativa. Me explico, ¿no? Cuando hablo de trabajar en la imagen corporal positiva, hablo de estos cuatro pilares que te comentaba al principio, ¿no? Miriam, que te decía, la imagen corporal está compuesta por aspectos perceptivos, cognitivos, emocionales y conductuales, ¿no? Y en cada una de estas áreas podemos hacer cosas para mejorar. Por ejemplo, a nivel cognitivo, ¿vale? Las cosas que pensamos hacia nuestro cuerpo, la narrativa que tenemos hacia nuestro cuerpo, cómo nos hablamos, qué cosas nos decimos. ¿No? ¿Qué pasa cuando yo me miro al espejo y digo en voz alta, estás gordísima, eres asquerosa? ¿No? Eso tiene un impacto a nivel emocional, que genera rechazo, genera asco, y eso va a tener un impacto también a nivel conductual. Yo voy a salir a la calle y voy a esconder mi cuerpo, ¿no? Entonces, lo que pensamos sobre nuestro cuerpo y las cosas que decimos de nuestro cuerpo es muy importante. Yo muchas veces le digo a los pacientes, mira, si no puedes decir algo bueno de tu cuerpo, no pasa nada, pero procura no decir cosas malas, ¿vale? Por lo menos vamos a tratarnos con neutralidad. Em, Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es, como decíamos antes, ¿no? Consumir diversidad corporal. Es decir, si yo en mis redes sociales, que pasamos mucho tiempo, Miriam, estoy todo el rato viendo a Laura Canes y a Elsa Pataki, pues claro, lógicamente es que eso va a influir en la percepción de mi propio cuerpo, con lo cual yo tengo que ver a personas gordas, flacas, con diversidad funcional, con diferentes colores de piel, ¿vale? Eso me abre un poco también la mente a la realidad diversa que existe en el mundo y que todo está bien, ¿vale? Hay una práctica también, por ejemplo, para trabajar en esta autocompasión, que es agradecer al cuerpo, ¿vale? Agradecer al cuerpo por la funcionalidad. Es decir, para cambiar un poco esa vara de medir el valor de mi cuerpo, que está tan enfocada a lo estético, tenemos que redirigirla hacia la funcionalidad. No es tanto cómo se ve mi cuerpo, sino lo que mi cuerpo puede hacer por mí, ¿vale? A estas piernas que me llevan y me traen, a estos pulmones que están sanos y que respiran por mí, pues a poder estar aquí contigo teniendo esta conversación chulísima, Miriam, ¿no? Pues hacer ese trabajo de agradecimiento activo, ¿no? Eh, es que hay muchas cosas, ¿vale? Que te puedo decir, pero te voy a decir la última, ¿vale? Que para mí es una de las más importantes, que es recordarnos que tenemos que tratar bien a nuestro cuerpo de manera gentil, pero que nosotros somos mucho más que un cuerpo. Es decir, tenemos que revisar nuestra escala de valores. O sea, el cuerpo es importante, pero el cuerpo es como una parte más de nosotras. No tiene que ser ni más que las otras partes, ni menos que las otras partes. Es simplemente que todas nuestras partes convivan en una armonía y en una equidad, ¿vale? Precisamente cuando explico esto, muchas veces yo hablo que al final trabajar en la aceptación corporal es trabajar en cosas que no tienen nada que ver con el cuerpo también. En mis intereses, en mis gustos, en mis habilidades, en aprender a hacer cosas nuevas, en mis relaciones, en mi disfrute. Es decir, para mí esta sería como la clave final, Miriam. Wow, pues con esto nos vamos a quedar. Muchas gracias, Rocío, por estos consejos, por Gracias a esta ti, charla. Miriam. Y antes de irnos, no me gustaría que saliéramos del episodio sin que por favor pudieras decir a la audiencia dónde pueden seguirte, encontrarte. Sé que hay un libro por ahí que tienes Sí. y saber dónde pueden saber más de ti. Pues mira, Miriam, a mí me pueden encontrar en mi página web, ¿vale? Rocío Rodríguez Psicología. Pueden encontrarme en mi perfil en Instagram también, que estoy muy activa y por ahí publico muchas cosas en relación a estos temas. Rocío _Rodríguez _psicología. Y si quieren ya profundizar muchísimo más, pues tengo mi libro que lo publiqué en abril de este año, que se llama Tu cuerpo no es un problema, que está disponible en Amazon y en todas las librerías. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias, Rocío, por esta Gracias a charla ti. y por poner un poquito más de claridad a este tema que sé que genera muchas dudas. Ha sido un placer tenerte aquí hoy y gracias a ti también que estás al otro lado por habernos escuchado un día más.
Si este episodio te ha hecho reflexionar o te ha removido de alguna forma, te animo a valorarlo y a compartirlo desde la plataforma desde donde lo estés escuchando. Con cada pequeño gesto haces posible que sigamos creando este espacio. Si te ha gustado este episodio, te invito también a escuchar el 164 y el 160 del podcast, donde hablamos con Glenda Hernández y Marian del Álamo. Os dejo enlace al episodio en las notas del podcast. ¿Y tú? ¿Eres profesional del mundo de la psicología, el coaching o la comunicación y estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? En Metamorfoseando te damos micro y altavoz para que puedas compartir tu historia, consejos y experiencias. Consulta condiciones en mi web www.metamorfoseando.com. Y hasta aquí el episodio de hoy. Os mando un abrazo enorme y nos escuchamos próximamente en un nuevo episodio del podcast. Un beso y hasta pronto.